poco también inaugurar un año, sé que han tocado, pero digo, es imagino una de las primeras fechas de este Bueno, año. sí, la primera, ahora nos vamos a Mendoza el 22 de febrero, después estamos en La Plata y después estamos en Buenos Aires y no sé si tenemos otro show más, pero sería la segunda fecha. Claro, ahí Sí, nomás. Bueno, y sí. hablabas de esta nueva formación que lo tiene ahí al gran Fernando Zamalea en la batería y a María Eva Luistur también en el bajo, que son, bueno, pesos pesados de nuestro rock nacional. Ni Sé que hablar. tenías obviamente vínculo ahí a full con ellos, pero imagino que también este resurgir de la banda con esta nueva formación también debe traer una energía muy especial, ¿no? Sí, mira, la María Eva viene siendo la bajista de mi proyecto solista hace Claro, mucho, amiga y a la vez es colega de Samalea en muchísimos proyectos. han tocado juntos muchísimo. Claro. Y a la vez Samalea es el baterista original de nuestra primer banda llamada Clap, Claro, previa a la portuaria. O sí, sea, claro. crecimos juntos, es Claro. parte del grupo. Después él ayudó a armar la portuaria, después se fue, Mm. después hicimos un grupo con él que se llama Belmondo, después grabó mis discos solistas, después volvió, después de muchos años, de ser ahora el batero de la portuaria. Pero es un amigo es familiar, ¿viste? O sea, es el Claro, núcleo. claro. Y Sebastián Schachtel, que es mi compañero de los inicios, digamos, ¿no? Hemos compuesto diversidad de temas conocidos con él. Ahí va. Bueno, y se viene un disco, ¿no? Estábamos escuchando El Animal Humano, que es un sencillo, pero que es el primer adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de la Portuaria. Contanos un poco cómo viene eso, en qué etapa están. También la Portuaria es una banda que, digamos, tiene una identidad muy marcada, una sonoridad marcada, pero también ha ido por diferentes lugares y ha tenido muchísimas búsquedas y ha sorprendido siempre con su material. Así que, ¿qué vamos a escuchar en este nuevo disco? Mira, lo que vos decís es cierto, es un grupo muy ecléctico porque, digamos, siempre condensamos lo que nos influenciaba mucho en su momento, que siempre ha sido una mezcla muy grande de músicas y culturales, lo que hace que, digamos, cada disco sea bastante distinto al otro. Yo creo que la esencia de la portuaria es un espíritu grubero que tiene lo afro metido adentro, Mm. ¿viste? Lo afro como una afrodescendencia del Río de la Plata, del hip hop, del funk, ¿viste? Y que tiene que ver con una energía vital. Eh, este disco es particularmente groove, particularmente ritmo, particularmente gran parte de las canciones creo que uno las pone y las acompaña con el cuerpo. Ahora, tiene una diversidad grande y una lírica, o sea, yo me puse como muy intenso en sentir que hablaba de modo plural, dado que vengo de una trayectoria solista muy larga y que Mm. sigo haciendo eso, mis canciones son muy personalistas a veces, ¿viste? Últimamente. Entonces cuando uno pone la voz en una banda y es tu banda y tiene una identidad y una historia, y esto lo fui cotejando con mis compañeros además también, hablas en un plural. Y Sí. es distinto, hablas como de una banda. O sea, es muy distinto el punto de vista que me ubico cuando canto desde la portuaria, cuando escribo. Por eso el animal humano, por ejemplo, es una temática más general, más grande, ¿viste? Mm. Mm. Ahora va a salir muy prontito el próximo corte y después, no sé cuánto tiempo después, sale el álbum. No, no falta mucho, ya está, o sea, masterizando. Diego, una preguntita, Fran, acá. Nada, quería chusmear un poco acerca del proceso y de cómo fue reencontrarse en la sala y si esta parte del grupo de la que hablas fue in situ tocando o fue algo de antemano que ya venía la sinergia de la banda de esa manera establecido y respetaron En este eso. caso, el proceso fue así, mira, nosotros nos juntamos con Sebastián Schachtel, ¿sí? A laburar un poco canciones sin saber a dónde iban a parar, porque se nos dio encima que nos convertimos en vecinos del mismo barrio, cosa que nos reunió, viste, vivimos a 2 cuadras. Empezamos a hacer música y nos dimos cuenta que estábamos armando algo que tenía nuestro espíritu portuario. Hmm. La cuestión es que empezamos haciendo temas nuevos y después empezamos a bucear en un material que teníamos guardado de los últimos, te diría, casi 8 años,
que se fueron dando distintos encuentros con Christian Bach, soy el original del bajista de La Portuaria, también, ¿no? Con distintos miembros que fueron poniendo un poco de lo suyo y recuperamos parte de esos temas y los resignificamos, los modificamos, los volvimos al presente, ¿sí? Y todo fue armado en casa. Ahora se grabó todo, digamos, tracción a sangre, las voces no se afinaron, los ritmos no se, ¿cómo se dice? No se cuantificaron. Claro, O sea, vamos a hacer lo más sanguíneo posible, lo más sonido banda. Y después estuvimos tocando bastante en vivo. Además, eso nos fogueó, bastante, digamos. Hicimos 4 o 5 shows. Y eso nos fogueó y nos dio una sonoridad que ya cuando estábamos grabando la teníamos. Y, por ejemplo, ¿no? Me tomó por sorpresa darle play al tema y que arranque con el estribillo a cara de perro y como el relato de toda la canción es como presta mucho la oreja, ¿viste? Y no sé, por ahí me presentó a Gary Numan, a Oingo Boingo, ¿viste? Como todos unos... ¿Quién dijiste después de Gary Numan? A Oingo Boingo, ¿no? Ah, bueno, a Gary Numan, nos quedamos con ese. Pero como un color de los 80 muy marcado. Y me tomó por sorpresa eso. Y me preguntaba, tipo, cuáles eran tus búsquedas en torno a la producción, digamos. ¿Qué era hacia dónde te estaba llevando la oreja? Bueno, mira, hay algo de lo que decís que es correlativo con algo que nos sucedió con Samalea. Nosotros teníamos una banda previa a La Portuaria llamada Clap, que grabamos un disco, o sea, fue conocida en el mundo, es un grupo de culto, digamos, ¿no? Grabamos un disco en el 85, tuvimos una segunda versión, que hicimos unos demos, que pararon después cuando se editó el disco en CD, fueron a parar ahí. Pero bueno, una banda muy, muy de punto de los 80, o sea, tocábamos mucho, nos iban a ver absolutamente todos los músicos, había y por haber, desde Charlie a Fito, a quien estuviera por ahí, iba a nuestros shows. Ese grupo tenía como una estética modernista, ochentista, ¿sí? Influidos por Talking Heads, B52, si querés algo de Kraftwerk, de Virus, ¿sí? Influidos también incluso por Melero y Los Encargados, que éramos contemporáneos, pero yo lo veía a él un poquito más grande, lo había visto antes. Influidos por Metrópoli, la banda argentina, digamos, en el sentido de que intercambiábamos lenguaje. Toda esa modernidad ochentosa generó una manera de ver la música, de tocar, una manera de pensarla. Eso La Portuaria después se diluyó y se convirtió en otra cosa, mucho más terrenal, humanista, si querés, de instrumentos. Y bueno, y eso lo abordamos también con Sama, nos disparó un poco esa energía. En este tema, en la digamos, lo primigenio del nacimiento de este tema, es un samplercito de guitarra, estaba Adi, que es el guitarrista de Clap. Entonces, se mezcló todo un poco y nos dio una sopa interesante, qué sé yo, ¿no? Después el por qué uno lo hace, no tengo la menor idea. Si te representa y te gusta, vale. Eso, buenas, como acá Inés. Hablando más del orden de la producción y lo musical, pero me parece interesante como algo más vinculado a la letra, ¿no? A lo que se está diciendo. Pienso tantos años después, sin estar sacando material, habiendo pasado seguramente por tantas cosas y teniendo distintas perspectivas, si hay alguna línea o algo que, no sé si una decisión directa, pero hacia dónde le fue llevando esa búsqueda y ese encuentro a la hora de componer este nuevo material. ¿Vos te referís a la letra? No entendí lo que me... como la búsqueda más conceptual o la letra desde lo que se busca decir. Yo escribo a veces bajo ciertos preceptos. Por ejemplo, digo, bueno, voy a hablar un poco, como te decía, en términos plurales. La emoción que me atraviesa es el mundo. Después siempre está uno en el medio del mundo, el punto de vista de uno. Y las emociones personales se cuelan y se entremezclan con lo que podés ver como social. Pero la poética a mí me emerge poniendo el lápiz sobre la hoja. No, si pienso mucho, voy mal. Me dejo un poco llevar. Y quizás la primera frase acá... fueron el estribillo, ¿sí? Que es una especie de plegaria y a la vez una especie de canto al amor y a la vez una especie de piña. Si es que el amor se va, hacia algún lado irá. Sé que la vida no termina en la tierra, podemos emerger
podemos empezar una vez más, aunque nos llenen de mierda, digamos, ¿no? También quería poner esa impronta fuerte en un momento social violento, ¿no? De mucho desprestigio de los valores humanos más profundos, del amor, de la comunidad, de la empatía. Y después habla del animal humano, que siempre fue una fantasía mía tener un programa de televisión antiguamente, ¿no? Es que era como cuando todavía, te estoy hablando 80s, 90s, que tuviera el punto de vista de los programas de animales, tipo National Geographic, o Animal Planet, o cosas más viejas, que no me acuerdo ahora, no podría citar, viendo a los humanos como animales viviendo, ¿no? Como una especie de aquí vemos al semen masculino cómo trae la comida a la casa, se sienta, ve televisión, no se pone, ¿no? Como era toda una fantasía que yo tenía, y ver el animal humano justamente como esa parte es más intelectual, si querés, más pseudocientífica, tiene humor, ¿no? Como un chiste, digamos, ¿no? Y bueno, eso es un poco el juego de la portuaria, tiene humor también muchas veces. Y conecta con toda esa fantasía, que qué sé yo, no te podría decir exacto de dónde viene, pero bueno, tiene que ver con lo salvaje, selva, tiene que ver con lo urbano, tiene que ver con lo salvaje dentro de lo urbano, tiene que ver con las fuerzas de la vida, del amor, de las pasiones de la carne, frente a la lógica. En fin, te lo profundizo porque me lo preguntás, porque yo en realidad quisiera que las letras hablaran por sí mismas y que cada uno jugara con eso. Bueno, por eso que decís un poco es la narrativa que ha acompañado a lo largo de todos estos años a la banda, ¿no? Claro, general. por eso es una identidad, o sea, es una forma de hablar y de pensar, ¿no? Claro. Total. Bueno, a mí me intriga mucho siempre cuando hablamos así con bandas que tienen tantos discos, tantos años, cómo arman un show. Claro, digo, qué canciones quedan, cuáles, bueno, ya sabemos cuáles van sí o sí, obviamente, las que esperan todos, pero bueno, cuáles quedan afuera. ¿Cómo se arma un show con 10 discos, con 9 discos? Vamos metiendo distintos temas alrededor de los que sabemos que son piñón fijo, porque digamos, justamente en este show reinterpretamos todos los hits de la banda, para decirlo así, que además en general los hits son temas que uno le gustan porque además están conectados mucho con la gente, y cantar con los otros, cantar con el público es lo más. Entonces, alrededor de esos temas que no pueden faltar, o que no queremos que falten en realidad, vamos metiendo temas que en medio nos dan ganas, que sentimos que tienen que ver con el espíritu del show, los vamos rescatando de distintos discos, los que sentimos que versionamos mejor en este momento con la sonoridad del presente. Así hacemos. Muy bien, bueno, entonces un poco de todo eso vamos a escuchar este próximo 7 de marzo acá en La Plata, segundo show del año de la portuaria, segundo de muchos más que se vendrán este 2026. Imagino que ya están ahí completando agenda. Así estamos, en Bueno, eso andamos. muy Sí, bien. Nos vemos entonces el 7 de marzo, Diego. Muchísimas gracias, de verdad, por haber pasado por Radio Provincia. Un placer conversar con vos. Bueno, muchas gracias, chicos. Hasta luego. Te mandamos un beso enorme. Bueno, gente, qué linda nota. Pasó, se fue de a poco. ¿Vieron cómo se fue? Eso Se fue fue bailando. Tiki, 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 tiki. Tuvimos nota entonces con Diego buena. Frenkel de La Portuaria, muy linda, la verdad que sí. Qué difícil a veces hacer una nota y abordar ¿no? Una nota con un artista que tiene tantos años, como que abre una ventana y le querés preguntar también por Clap, ¿no? No, pará, Como- perdón, no. Claro, así que bueno, pero bien, Encima- lo importante, lo que tiene que quedar claro Gracioso. es que es una banda que volvió a tocar, que vuelve con una impronta creativa renovada también y con su identidad de siempre para los fanáticos y las fanáticas que supieron ir a verlos en los 80, en los 90 y para su público nuevo también. Pero me puse esta remera para que me diga algo, che. Yo no te pensé, dijo nada. vos sabés Me que puse esta remera, dale. Diego. vos sabés que me olvidé, pero te iba a dar el pie para que le preguntaras cómo había sido ese vínculo. No, sí, en rigor ya lo sabía, pero... Porque lo leíste en el libro. Claro. Porque pero le bueno. contamos a la audiencia. Diego Frenkel tiene una canción que se llama Yo no le temo morir, en uno de... En uno rigor, de La los Portuaria. La Portuaria, Sí, en uno sí. de los últimos discos de La Portuaria. En una época que David Byrne era solista y le encantaba hacer colaboraciones con gente y tenía la oreja muy atenta con Argentina. De hecho, en el libro él hace unos paseos en bici, habla de Cristina Fernández de Kirchner, habla de La Negra Sosa, él tiene una espectacular relación con Juana Molina. David Byrne está más allá, es un crack. Claro. Y él conoce a Diego Frenkel, se hace amigos.
Es buenísimo. Paren, ¿por qué no está apareciendo Inés acá en la pantalla? Me preocupa Están porque pasando cosas locas. están pasando cosas locas. Creo que ya no filman Porque más. esto quedó grabado, esta nota quedó grabada. No pasa nada, igual yo me duermo una siesta, no había problema. No, pero el video lo vi hoy. Y está David Byrne cortando mortadela tipo en una fiambrería de barrio. Es una belleza. Una locura. Es una locura ese video. Argentina. Bueno, y esto que estaba diciendo él de la selva y la naturaleza es Talking Heads, Claro. Save As It Ever Was, Claro. ¿viste? Esa canción. La que todos veíamos en VH1 en Sí. su momento. Ble, ble, ble. No porque, copiarse de eso es No, espectacular. pero él mismo habló de la influencia que tenía su primera banda, Claro. Club. O sea que Talking Heads había sido una gran influencia para Es una gran para banda ellos. también, me encanta. Así que nada, vayamos a verles a la Bueno, portuaria. hermoso entonces. 7 de marzo. 7 de marzo Seguro vuelven toco- a La Plata después de años y años. Toco dijo, con ¿eh? Arjona en un volcán, seguro. En un Sí. volcán en actividad. Ese día. Sí. Pará, deja de decir toco con Arjona porque el otro día alguien de acá creyó que tocabas de verdad. Con el Arjona de verdad. Bueno, eso sería un giro argumental muy bueno para mi vida. Que Toca de en un repente tributo a Arjona. Tocó en un tributo a Arjona. Ya lo digo a lengua abierta. A viva voz. A viva Primero voz. era bueno, ¿no? Mi otro Mi trabajo trabajo. secreto, decía, ¿viste? Nada, chicos, pero no Fran sabe- es Arjona. conozco el país. Las cosas que he visto del país, en realidad, porque en realidad en otros lados tiene acento en la A. Lo que has sumado experiencias, ¿eh? No has parado de sumar experiencias. Pluma Punk en los controles sonoros. Hola, Plumi. ¿Cómo estás, ¡Hola! amigo? ¡Pluma! Vamos a hablar de Cosquín Rockoid. ¿Te copás? Ahora vamos a hablar del Joaquín, en la brevedad con Francisco en 10 minutitos, ¿sí? Dale. Vamos a una tanda entonces. Qué lástima, podríamos haber escuchado El Animal Humano. Vamos a escucharla completa. Tema de la portuaria, el nuevo tema, el nuevo sencillo. Ya venimos. Dale. Es que el amor se va, hacia algún lado irá. Sé que la vida no termina en la tierra. Podemos emerger, podemos empezar una vez más, aunque nos llenen de mierda.